piedras de la pared y es cuando se encuentra con un emparedado. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos otra vez aquí en Richard Stein, cuarto día del reto. La verdad es que ya no puedo más. He visto compañeros que solicitan me gusta, comentarios, que se comparta sus vídeos. Yo no obligo a eso, pero sí que pediría de buena mano que por favor compartierais mis vídeos, porque pienso que, bueno, que al fin y al cabo esto es un trabajo que hago y que me gustaría al menos que las personas pudieran observar lo que por aquí se mueve y para que después comenten si les gusta o no. Oye, cada uno es libre de lo que le gusta o lo que no, pero sí que por favor me gustaría eso, un poquito más de participación, un poquito más de compartir los vídeos y de disfrutar todos aquí un poquito. ¿Preparados para el tema de hoy? Hoy es uno de esos vídeos donde nos vamos a sumerger en la historia de un lugar que parece ser que tiene cierto aire místico y paranormal. No es para menos porque estamos hablando de la ermita de San Ambrosio en Barbate, Cádiz. Sí, sé que hablo bastante de la provincia de Cádiz, pero bueno, es donde yo vivo y los sitios que más misterios hay por aquí, pues los conozco mejor que otros que quizás sean de Galicia, de Cataluña, que no estoy diciendo con esto que esos sitios no sean buenos, incluso mejores, o al menos iguales que los de aquí. Pero sí es cierto que si voy a hablar de algo que tengo que conocer, que mejor lo que se mueven por mi territorio. La ermita de San Ambrosio actualmente es un bien de interés cultural que se encuentra muy abandonado. Hay muchas plataformas que están intentando que se le dé un cuidado adecuado por la calidad que tiene a nivel cultural, pero sí es cierto que a día de hoy, si tú te adentras por sus habitaciones o por sus salas, te darás cuenta que la naturaleza y el paso del tiempo están haciendo mella en dicho edificio, y esto quizás nos beneficia un poquito a los que nos gusta el misterio, porque nos da un poco de juego eso de entrar por la noche y encontrarte con un edificio muy abandonado, y más con todas las leyendas que este lugar posee. La ermita de San Ambrosio está construida sobre lo que antiguamente era un oráculo. Era un sitio donde las personas iban para hacer sus ofrendas a una persona que era capaz, el oráculo, de ver el futuro, y esa persona, pues gracias a la ofrenda, te ofrecía su servicio y te intentaba adivinar el futuro. Esto hay que rememorarse hasta la época de los tartesos, los griegos. Es cierto que por la zona el oráculo más conocido obviamente es el del templo de Hércules, el del castillo de Santipetri hoy en día, pero esto no quiere decir que aquí obviamente pues esa ermita de San Ambrosio no esté construida sobre los cimientos de un oráculo importante. Es más, se sabe que se hacían sacrificios tanto de humanos como de animales. Había personas las que se ofrecían como ofrenda, a las cuales se les abría en canal, se les trujaba la cabeza contra el suelo, incluso se hacían sacrificios de mujeres y niños a los dioses. Obviamente los animales no iban a ser menos, pero ya esto nos da una pista de lo que nos podemos encontrar a día de hoy con esas energías que ululan por allí. ¿Y cómo sabemos que la ermita de San Ambrosio está más o menos construida donde estaba este oráculo? Pues habría que irnos un poquito más adelante en el tiempo y ya nos topamos con la época de los visigodos. Sabemos que los visigodos construyeron su templo encima del antiguo templo pagano,
donde se hacía estas actividades. Se sospecha que esto es más o menos lo que iban haciendo los visigodos ya a nivel cristiano para ir enterrando a todo el paganismo que no les interesaba. Y sobre ese templo visigodo se hizo la actual ermita de San Ambrosio, así que más o menos ya se iba dando por ahí unos aires de misticismo, de magia que se hizo por los sacrificios humanos, que todo eso pues se iba condensando en el mismo ambiente ahora mismo pues religioso. De la misma forma, la descripción del edificio también es muy singular, puesto que es una nave estructurada mediante 4 arcos fajones apuntados de ladrillo, sobre los que se sustentaba una cubierta a 2 aguas con viguería de madera, tablazón y teja. Coincidiendo con los apoyos de los arcos, se adosan a los muros perimetrales sendas columnas. Además, también se detalla que en los laterales del presbiterio se corresponde una cripta y el arranque de una torre, hoy en día muy deteriorada. Por encima del faldón de cubierta, hoy desaparecido, el muro se remataba con un frontón triangular con un óculo central abocinado y un reloj de sol en el vértice superior. Esto quiere decir que la construcción principal se completa con una capilla lateral de planta cuadrada situada al norte, anexa a la nave y con acceso actual desde el exterior. La capilla se cuenta que durante un tiempo tuvo una imagen de San Ambrosio. Desconozco si todavía existe dicha imagen en el lugar, pero que los muros están rematados con mampostería con una bóveda ochavada sobre trompas simples en fábrica de ladrillo. Ambas construcciones, nave principal y capilla lateral, definen hacia el este los límites de un atrio actualmente delimitado por los restos de los muros, incluyendo en su frente oeste 2 dependencias posiblemente correspondientes a la vivienda del ermitaño o sacerdote, así como un horno de planta circular dispuesto en el espacio libre del atrio. Obviamente, todo lo que era la ermita estaba rodeado por terrenos que ellos, pues los religiosos, utilizaban para sus cultivos y para el tema de la ganadería. Así se alimentaban con lo que ellos mismos plantaban y no tenían que depender de nadie más. Sé que la descripción del sitio es un poquito abrumadora, pero es para que también os hagáis una idea del sitio donde estamos hablando, porque si fuera un lugar más conocido, pues obviamente la descripción no haría falta, pero con las imágenes que disponemos de cómo se encuentra el sitio y más o menos siendo un sitio muy desconocido, así al menos nos ubicamos mentalmente lo que os estoy intentando decir. Y bueno, aparte de todos los misterios que supuestamente los grupos de investigación paranormal van descubriendo, se graba supuestamente, porque se dice que se han grabado orbes, psicofonías, golpes. ¿Realmente la leyenda proviene del oráculo o hay algo más? Pues sí, resulta que allí metido, pues obviamente existía el típico señor que se dedica más o menos a cuidar estos bienes de interés cultural. Normalmente suele ser algo voluntario, pero sí es cierto que, bueno, la labor está muy bien. Resulta que esta persona, hace ya muchos años de este suceso, estando un día deambulando por esta ermita abandonada ya, empieza a percatarse que de uno de los muros empieza a sobresalir de allí como muchos insectos, muchas moscas, avispas, y no sabía exactamente el motivo de esto. Es entonces cuando decide empezar a retirar las grandes piedras de la pared, y es cuando se encuentra con un emparedado. Resulta que este emparedado posee una historia muy interesante que se acabó descubriendo porque este hombre en vida, cuando fue emparedado, empezó a escribir su historia con la hebilla de su cinturón en los muros de la misma edificio religioso. Es entonces cuando descubrimos la historia del pobre emparedado. Resulta que este emparedado era una especie de monje que estaba allí metido y ofrecía esos servicios religiosos a la comunidad. Era entonces cuando este hombre, que ya llevaba muchos años
cuidando de sus votos de castidad y votos religiosos, es cuando conoce a una muchacha de allí de la zona que visitaba mucho ese lugar religioso para hacer sus oraciones. En estos encuentros, estas dos personas acaban enamorándose, pero resulta que el final que tienen no es tan bonito como se esperaba. Obviamente, estamos hablando de que era un amor prohibido, y es entonces cuando estas dos personas consuman su amor y la muchacha queda embarazada, y la cual da luz. Esto ya es algo que no se puede ocultar, y es entonces cuando sus hermanos de la orden descubren estos romances y lo que estaba ocurriendo. La pareja, para evitar que fueran descubiertos, deciden hacer lo más violento que puedan hacer, y es asesinar a todo monje que descubriera su romance. Esto acabó provocando que al final la orden en cuestión, ya todos los monjes supieran lo que estaban pasando y condenaran al pobre hombre al peor de los castigos. ¿Y cuál era ese castigo tan terrible? Pues era el voto de las tinieblas. Fue un castigo que estuvo muy corto periodo de tiempo activo, más o menos aproximadamente en el siglo XVII por Europa, y este castigo consistía en emparedar vivo al pecador, a ese monje que rompiera sus votos. Es entonces cuando esta persona recibe al final el castigo, es emparedado vivo, pero mantiene su firmeza y no grita ni lucha por su vida. Es más, jamás ninguna persona lo escuchó gritar mientras estuvo vivo, a oscuras, encerrado, sin poder moverse apenas en esas paredes de la ermita. Es más, se dice incluso que mucho tiempo después, esa joven de la cual se enamoró siguió visitándolo porque iba al sitio donde fue emparedado y se ponía allí a rezar. Este monje, mientras vivía alimentándose de los insectos que incluso muchas veces le picaban y poco a poco iban mermando su vida, fue cuando entonces cogió su hebilla de su cinturón y en las paredes, por la parte de dentro, empezó a escribir su historia. Y es por eso que a día de hoy se conoce todo este relato. ¿Y qué es lo más irónico de esta historia? Os estaréis preguntando. Pues resulta que el joven, ese niño que tuvieron, esta pareja de amor prohibida, al final acabó entrando en la orden y se hizo también sacerdote o monje. Lo que pasa que nunca jamás se enteró por dos motivos. Por un lado, el joven nunca supo de la existencia de su padre, o al menos sí sabía que tenía un padre, pero no de su final. Y por otro lado, los monjes que condenaron a su padre, que a día de hoy, en ese momento, eran sus compañeros, hicieron un voto de silencio y jamás se lo dijeron. Ese joven fue creciendo y acabó falleciendo allí de anciano, pero jamás supo que su padre estaba allí metido entre las paredes. Y aparte, obviamente, de todo el vandalismo que tiene o sufre ese edificio, hay que decir que muchos grupos han ido allí y han ido captando ciertos elementos paranormales que ya anteriormente he ido comentando. Es curioso porque ya no solamente habría que verlo desde la perspectiva de esa persona allí emparedada en vida, que hasta que pasaran muchísimos años no lo descubrieron, como que esto fuera también causante de ese elemento paranormal. También hay que recordar los sacrificios humanos que se hicieron en la época de los griegos y los tartesos. Además, hay que añadir que también he comentado antes, cuando he hablado de la disposición del edificio, que existía una cripta, así que todos estos elementos unidos en uno, obviamente, hacen que el misterio surja por todos lados. ¿Te atreverías a ir? Y bueno, ya con esto acabamos lo que es el cuarto vídeo. Me estoy volviendo loco, Estoy viendo ya fantasmas, exorcismos, todo por todas partes. Entre la ruta, el nuevo libro y los vídeos, yo solamente espero que por favor haya gente que vea estos vídeos, comente, me guste y lo comparta por todas partes. Pero antes, dos cositas. Por un lado, como siempre digo,
¿Crees que esto es verdad? ¿Que la historia del emparedado es lo que se cuenta? ¿Es lo que escribió esta persona en las paredes? ¿O quizá la historia sea menos interesante? Y por otro, ¿pensáis que realmente existen fantasmas en la ermita de San Ambrosio? ¿Os atreveríais a ir? Así que nada, ya por último, darle mi enhorabuena y felicitar a Fernando Soto, un compañero historiador de Cádiz, que gracias a su aportación a la cultura he descubierto este lugar magnífico que espero poder ir a visitar algún día con mi grupo de Ajib. Por lo demás, nos despedimos. Hasta la próxima.